Báscula, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Les saludamos cordialmente en este jueves de la Báscula, y es jueves de gobernanza, en esta ocasión con el doctor Francisco Hernández Lomelí, a quien saludo en esta tarde. Doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. Buenas tardes, encantado de estar aquí. En esta nueva escenografía que tenemos, Muy la bien. primera vez que te toca aquí. Es la primera vez, muy bien, Muy bien. muy contento. Muchas gracias, Francisco. Bueno, vamos a tratar, si nos alcanza el tiempo, 4 temas importantes, pero iniciamos con uno que, bueno, ya hemos hablado durante mucho tiempo de los temas de corrupción en México y también de impunidad, de la falta de Estado de Derecho. Bueno, pues Transparencia Internacional dio a conocer el informe precisamente sobre transparencia y corrupción apenas el día de ayer, y en este más reciente índice de percepción de la corrupción 2015 de Transparencia Internacional, pues México está prácticamente estancado, se mantiene en un puntaje reprobatorio 35 puntos, ocupa el puesto 95 de 168 países. En 2014, es decir, el año antepasado, México tuvo el mismo puntaje, y los 2 años previos, 2013 y 2012, pues México estuvo en 34 puntos. Es decir, en estos últimos 4 años, Francisco, México está estancado, no hay avances ni retrocesos en percepción de corrupción, cuando debería haber retrocesos, no avances, y México está estancado prácticamente, ¿no? Sí, está estancado, pero reprobado. Así es, Entonces sí, estamos por supuesto. reprobados, estancados en el reprobamiento, digamos, ¿no? En la reprobación estamos allí. Y esto es grave. Además, es una percepción, es un índice internacional. Nos comparan, aunque no nos gusta mucho compararnos porque siempre salimos mal, pero es con índices, es decir, las mismas reglas se aplican a todos los países, y salimos en un triste y lamentable lugar 96 dentro de una lista de 168 países. Efectivamente, Francisco, y bueno, esta organización señala, Transparencia Internacional, que ahora el desafío es abordar las causas sistemáticas que permiten la corrupción, y esto será posible, dice, si se emprenden profundas reformas institucionales. Lo que hay que trabajar en eso, ¿no? Sí, hay 2 cosas en este informe muy importantes. Una es que, por un lado, buenas noticias, se está luchando para hacer países más transparentes, sociedades más transparentes, con menos percepción de corrupción. Casos que ya los hemos comentado en otros programas, Honduras y Guatemala, que lograron, a través de un programa entre asistencia de organismos internacionales, la ONU, Transparencia Internacional, etcétera, lograron desmontar redes de corrupción terribles que azotaban a estos 2 países, y se logró incluso sentenciar a culpables. Esas son las buenas noticias. Las malas noticias es, como México, que si bien no bajamos de lugar, nos mantenemos estancados, a pesar de los esfuerzos de los gobiernos para revertir este mal lugar. Por ejemplo, con el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, no ha sido suficiente, es muy pronto para ver resultados, es cierto, pero necesitamos actuar ya para revertir esta situación. Y será la única manera, entre políticas estatales muy estrictas, pero también del sector público y de la sociedad, del sector privado, quiero decir. Efectivamente, bueno, este informe también añade que aun cuando se establezcan medidas oportunas, dicen, juzgar a políticos o empresarios actuales no impedirá, por casos de corrupción, no impedirá que nuevas personas corruptas se enriquezcan a expensas de los ciudadanos. Es decir, en México, quizá aunque los juzgues, esto no impedirá que nuevas personas que entren al sector empresarial o al ramo de gobierno, del ramo político, pues aprovechen las coyunturas para enriquecerse, ¿no? Entonces me parece pues como que ellos están desalentando la lucha contra la corrupción. Sí, además debemos tomar en cuenta que en todos los países hay corrupción. De hecho, en este índice es interesante que ningún país salió con el 100%. Es decir, el mejor calificado fue Dinamarca, con un 91, es decir, sacó 91 palomitas de 100 posibles. Es decir, no puede haber un 100%. Pero lo que sí es importante señalar es que, si bien en todos los países hay corrupción,
actos de corrupción o personas corruptas. Lo que sí es importante es hacer la diferencia entre países que castigan, buscan, impiden, inhiben y sentencian a los corruptos. Esa es la diferencia a otros países, los que estamos reprobados, que hay poco castigo para la corrupción. Efectivamente, como mencionas, Dinamarca es el país más transparente y con menos corrupción de los 168 analizados. Somalia y Corea del Norte siguen como los estados con los sectores pues, más corruptos del mundo, Somalia y Corea del Norte. Y en la región latinoamericana, Uruguay sigue a la cabeza con el país más transparente y menos corrupto, ocupa el puesto 21 de la tabla con 74 puntos del máximo de 100, que denotaría la ausencia total de corrupción. O sea, también es corrupto, pero bueno, ahí está, es el menos corrupto de Latinoamérica, Uruguay, ¿no? Sí, además hay países que nos superan dentro de América Latina, sí, ¿no? Supuesto. Brasil, aún con estos escándalos de corrupción en la Compañía Estatal de Petróleos, que le costó descender 10 lugares en el índice, aún así es superior, es decir, es más transparente, menos corrupto, o la percepción de menos corrupción que México. Chile, por supuesto, que es como de los grandes ejemplos, Uruguay y Chile, están muy por encima de México. Así es. Y bueno, hay otro estudio que también ya platicamos en alguna ocasión, pero que tiene que ver con este nuevo informe sobre el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, y es un estudio que hizo el INCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, que se llama La corrupción en México, transamos y no avanzamos. Y hay un dato que a mí me parece relevante y que vale la pena mencionar en este espacio, es que el 63% de los encuestados en México está de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la corrupción es parte de una cultura de negocios en México. Fíjate, el 63% es, bueno, sí es corrupto, pero así lo hace todo el mundo, ¿no? Me parece que hay que cambiar la mentalidad entonces, claro, también, ¿no? Y también eso es importante porque las prácticas, digamos, los socios de las prácticas de corrupción del sector gubernamental es básicamente el sector privado. El sector empresarial. El sector empresarial. Así es. Esta relación que se da entre políticos y empresarios o entre gente de gobierno ligada al gobierno y empresarios también. Y como tú mencionas, mientras que en otros países lo que se castiga precisamente es a las personas que incurren en actos de corrupción, en México prácticamente prevalece la impunidad, que es otro de los graves problemas, no nada más en temas de corrupción, sino también de delincuencia y otro tipo de ilícitos. Y un dato, en Estados Unidos dicen, bueno, eso dicen, tiene una efectividad de castigo del 100% al perseguir casos de corrupción. En México, solo el 5% resulta en una consignación del presunto responsable, que es consignado, pero una cosa es ser consignado y luego la sentencia, ¿no? Así es. Entonces esto también es grave, ahí está la impunidad. Entonces ahí vemos, yo tampoco creo que sea el 100%. En Estados Unidos. Porque además ahí el sistema, como sabemos, allá se negocia, si tú denuncias a tus malas compañías te absuelven o te bajan la pena, etc. Es un sistema complicado. Pero lo que sí es cierto que es muchísimo más alto que aquí. Y aquí la cifra que diste es de vergüenza. Así es, una consignación del presunto responsable de actos de corrupción de 5%. En Singapur, por ejemplo, el 80% de los casos de corrupción acaban en una sentencia condenatoria, que es distinto la consignación y otra cosa es ya la condena, ¿no? En México el 5% de las personas que incurren en actos de corrupción son consignados, pero luego en la sentencia condenatoria, el 80% en Singapur es el más alto nivel, y en México solo 1.5%. Ahí está, esa es la clave para mí de esta encuesta. Es decir, el riesgo que hay de ser castigado por un acto de corrupción en México es de 1 a 100, entonces me arriesgo, no hay castigo, pero a que mostrar el 80% de sentencias por actos de corrupción es muy alto y entonces inhibe la tentación de caer en corrupción. Es decir, eso es lo que tenemos que elevar. Esos índices de sentencia, de consignación, es lo que tenemos que elevar para salir de este estancamiento, de este vergonzoso lugar 96 dentro de la lista. Efectivamente, y bueno, estos son datos que arroja el Instituto Mexicano para la Competitividad en este estudio
en México la corrupción transamos y no avanzamos, ¿no? Contrario a lo que siempre se ha pensado, el que transa no avanza. No, no es así, transamos pero no avanzamos, seguimos estancados en estos temas. Bueno, vamos a hacer una pausa. Francisco, permítanos la primera en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en la báscula jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. El tema es el nuevo informe sobre transparencia, percepción de corrupción de Transparencia Internacional. Y bueno, nada más para redundar el tema y entrar en otro caso que tiene que ver precisamente con temas de corrupción. En los costos económicos de la corrupción dicen que en materia de inversión es hasta 5% menor en países con mayor corrupción, según el Fondo Monetario Internacional. El ingreso de las empresas tiene una pérdida de 5% de las ventas anuales por casos de corrupción. La piratería es pérdida de 480,000 empleos al año, ¿no? De este tema relacionado. Y el Producto Interno Bruto representa del 2% hasta el 10% del Producto Interno Bruto de un país, en este caso como lo es México. Y un caso que tiene que ver precisamente por corrupción es una investigación por extorsión a la empresa OHL. En julio pasado, y nada más doy el contexto, en julio pasado fueron publicados, julio pasado del 2015, se publicaron de manera anónima vía YouTube una serie de audios que involucraban directamente a Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, en una presunta entrega de información privilegiada a la empresa OHL México, además de hablar sobre cómo falsear los flujos de tráfico en el círculo exterior mexiquense que opera esta firma OHL. Hasta el momento, pues continúan las indagatorias, investigaciones. La empresa ha señalado, se ha deslindado de estas acusaciones y dice que seguirá invirtiendo en México. Francisco, sobre este tema OHL, ¿qué nos comentas? Sí, OHL es una empresa constructora española, de origen español, aunque su filial, digamos, es mexicana, pero de capital y de investigación española. Y se ha dedicado a la construcción de grandes obras civiles, como son carreteras, pasos a desnivel, puentes, y también opera en sociedad el aeropuerto de Toluca. Bien, esta empresa muy poderosa en España, tiene intervenciones en muchos otros países, invirtió en México, está en México desde el 2003 e inició estas grandes obras ganando licitaciones. Inició en el Estado de México cuando el ahora presidente era gobernador. Entonces, bien, las licitaciones, etcétera, ¿no? Una empresa importante y sobre todo las licitaciones son de pasos a desnivel, de viaductos, de cuota. Entonces la inversión, la empresa invierte en gran medida en la infraestructura y a cambio le dan la concesión del cobro del peaje, ¿no? Con cálculos muy delicados, muy sofisticados y rigurosos para ver en cuánto tiempo, 20, 25 años, pueden recuperar la inversión y que haya un negocio saludable para la empresa, ¿no? Claro. Entonces, bueno, así funciona el esquema, pero una empresa, Infraiber, que supuestamente fue contratada para monitorear el flujo, el tráfico, porque esta empresa OHL pidió un aumento en la tarifa. No puede ser arbitraria, sino que debe cumplir ciertos protocolos. Uno de ellos es demostrar que no se están cubriendo las expectativas económicas. Que el tráfico no era el que se pensaba. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Entonces, para hacer estos cálculos, que son muy complicados, se contrata una empresa que mida el flujo. Pero parece que hasta ahora, hasta donde sabemos, con informaciones de la prensa, es que OHL falseó los datos. Es decir, declaró menos para que pudieran subir las tarifas. Y para esto se necesita un dictamen de una empresa que mida, ¿no? De acuerdo a su Infraiber. Pero le cortaron el contrato la empresa
Infraiber dice que de manera arbitraria y que eso beneficia a OHL porque no hay manera de contar los automóviles y entonces las autorizaciones son ilegales de acuerdo a esta empresa afectada. OHL ha negado rotundamente esto, pero iniciaron investigaciones. ¿Pero nunca concluyó Infraiber la investigación de flujo que llevaba? No, porque le cortaron el contrato. Dice, muchas gracias por participar, regrésese con sus camaritas y cuente coches en otro lado. Entonces, bueno, hubo un perjuicio, ellos demandaron, contrademandaron, y se dice, OHL acusa a esta empresa de una campaña de desprestigio. Estas grabaciones que hay en YouTube, en donde hay grabaciones ilegales, hay que decirlo, ¿no? Porque eso es espionaje y es un delito, en donde grabaron supuestamente conversaciones entre altos directivos de OHL y funcionarios del actual gobierno del Estado de México, en donde había contubernio para subir las tarifas. Aquí lo que yo digo es que hay muchos datos, muchos indicios de que ha habido prácticas desleales. Por supuesto no sabemos si hubo violaciones graves a la ley porque la investigación todavía no está disponible. Pero lo que sí me gustaría comentar aquí es que hay indicios, como por ejemplo, a raíz de estas grabaciones, le costó el puesto a uno de los secretarios de Estado del gobierno del Estado de México involucrado en estas, con la infraestructura o con las relaciones con OHL. Es un primer indicio, digamos, grave. Si no hay nada que perseguir, pues el funcionario debió quedarse, ¿no? Ese es uno. Dos, las acciones a raíz de estas filtraciones, de estas grabaciones, las acciones de la compañía, que es una compañía muy fuerte, muy poderosa, con un gran flujo de capital, han caído en más de un 60%. Esto quiere decir que los inversionistas, que son los que compran acciones, invierten en el prestigio de una empresa, se están retirando. Y esto es otro indicio, podemos decir, importante. Porque ya no es solo una empresa rival, sino son inversionistas los que ya le están retirando la confianza. Si entendemos el retiro de la confianza, la venta de acciones y la caída del precio de las acciones. Además, hay otro indicio. La misma Comisión Nacional de Valores, el órgano regulador de la Bolsa Mexicana de Valores, pidió información a esta empresa, porque al parecer hay inconsistencias en los informes que entrega a la bolsa. Es decir, cuestiones de administración. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Sí, y el órgano regulador. Y están en una investigación. De hecho, acaba de salir una noticia que a más tardar a finales de este primer trimestre, es decir, a más tardar al 31 de marzo, saldrá el informe, porque están revisando la forma en que ellos entregan información al mercado, digamos, a los inversionistas. Y parece que hay una confusión, ahí ya no se sabe muy bien hasta que esté la investigación, pero en tal manera es que ellos han inflado las cifras, ¿no? Entonces eso es otro indicio fuerte. Además, El País, el diario español, también en una de sus notas afirma que en España están investigando a la empresa por prácticas desleales. Sí, es lo que te iba a preguntar. ¿Y en España cómo ha operado a lo largo de los años esta empresa, ¿no? ¿Cuáles son las prácticas corporativas y la relación precisamente con entes de gobierno y empresarios? Sí, está en una investigación. Ahí está bajo sumario, no se sabe mucho. Lo que sí sabemos es que ya las autoridades españolas ya pidieron la colaboración de la Procuraduría General de la República, siempre basándome en las notas de prensa especializada, sobre todo económica, que da seguimiento a estas grandes empresas. Y también fue confirmada por la PGR que en efecto habían pedido información sobre la empresa, sobre las prácticas. Otro indicio importante, la Secretaría de la Función Pública, y a través de todos estos indicios, o más bien producto de estos indicios, inició una revisión de la asignación de concesiones
a esta empresa. El informe todavía no está, pero esperemos que próximamente esté este informe. Entonces, como ves, Antonio, son indicio, tras pista, tras sospecha y otra sospecha que indican que esta empresa ha incurrido en prácticas. No lo sabemos todavía hasta ver los informes. También ya iniciaron movimiento de directivos. A raíz de las primeras escuchas, le pidieron la renuncia a uno de los grandes directivos de la empresa, ahora cambiaron de director jurídico, cosa que parece que se están preparando para los informes en caso de ser negativos, ¿no? Entonces, esta empresa es importante, aparte de los grandes flujos de dinero que maneja, por las concesiones, tiene las concesiones varios en el Distrito Federal, el Paso Elevado en Puebla, y también está con intereses en la construcción de la línea 3 del tren ligero de Guadalajara. Es una empresa muy poderosa, muy grande, de una gran capacidad técnica y financiera. Pues estaremos muy al pendiente del tema, cómo siguen las investigaciones y este informe que deberá hacerse público máximo el 31 de marzo. Por lo pronto, la empresa todavía prevé participar en varias licitaciones, uno de ellos el viaducto La Raza Indios Viera Santa Clara y la construcción de 31 kilómetros de la autopista Tepic-San Blas, por ejemplo, ¿no? Va a competir. Así es, va a participar en la licitación, efectivamente. Sí. Vamos a hacer una pausa, regresamos a La Báscula, Jueves de Gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en La Báscula con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Otro de los temas que queremos tratar con usted precisamente esta tarde es una encuesta o consulta que realizó el Instituto Nacional Electoral y que, bueno, da pie a que los temas de violencia, abuso sexual y crimen organizado pues están muy ligados con los niños y jóvenes en este país, desgraciadamente, y esto pues también se complementa con un informe del Banco Mundial en el sentido de que los ninis, en este caso entre 18 y 24 años de edad, los jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues también tienen mucha relación con el incremento de hechos delincuenciales o delictivos en México sobre todo. Y bueno, durante esta jornada electoral del 7 de junio, 1.049.709 niños de 10 a 13 años contestaron la consulta infantil y juvenil 2015 realizada por el INE en 30 estados del país. Y de este 1.049.000 niños y jóvenes encuestados, 11.7% dijo que ha participado en actos violentos. 11.7%, ¿no? ¿Qué te dice esta encuesta a ti, Francisco? ¿Qué es lo que puedes rescatar de esta encuesta del INE? Bueno, es de pensarse seriamente, es de preocupación el dato, pero yo lo que quisiera como reflexionar sobre esta nota es el grado, la situación de vulnerabilidad donde están los chicos y las chicas en este país, ¿no? Es decir, cuando a veces de repente decimos, bueno, es que ni trabajan ni estudian ni nada, bueno, sí, pero también los índices de no admitidos en las universidades públicas es muy alto. Entonces les estamos restando oportunidades también a los jóvenes y están en una, o los orillamos a una situación de vulnerabilidad y de muy pocas oportunidades. Pero es en su conjunto, si el sistema educativo no les da ingreso, entonces las posibilidades de competir en igualdad de circunstancias con el resto de jóvenes es muy poca la ventaja que les da, o ninguna. Entonces, bueno, la brecha se va haciendo más grande y los jóvenes se quedan, y es más difícil revertir esta marginación que sufren. Sí, porque los jóvenes no estudian ni trabajan no porque quieran hacerlo, sino porque, como tú mencionas, no hay oportunidades de educación, no son admitidos en preparatorias, en las universidades y sobre todo
las fuentes de trabajo no hay desempleo que afecta más a este sector de la población, precisamente uno por su falta de preparación, al no tener educación no acceden a puestos de trabajo, y segundo, pues obviamente su inexperiencia también es una limitante para obtener puestos de trabajo. Y los metemos como responsables todos de la sociedad a un círculo vicioso que es cada vez más difícil salir. Y además tienes razón, yo apoyo totalmente esta tesis de decir que muchos de ellos, yo me atrevo a decir la inmensa mayoría, no estudian ni trabajan, no porque que les convenga o les venga bien, porque no tienen la posibilidad de hacerlo. Efectivamente. Es decir, hay rechazados, bueno, no admitidos en el sistema educativo. Es que utilicé esa palabra porque digo, es que lo rechazo, no, es que no lo rechacé, más bien no pude admitirlo, pues es lo mismo. Pues lo digo un poco con ironía, ¿no? Los Así no es. Admitidos, entonces, ¿qué posibilidades van a tener? Esperarse un semestre que tampoco es seguro que los vuelvan a admitir, o más probablemente es que no los vuelvan a admitir, y entonces, mercado de trabajo pega o el desempleo pega precisamente más duro en este sector, en el sector de los jóvenes. Y bueno, entonces los tenemos contra la pared. Así es, en una encrucijada. Y bueno, otros datos revelados es que el 2.6% reportó que ha sido obligado a formar parte de un grupo de delincuentes, ¿no? O sea, aparte los obligan, obviamente llegan grupos de delincuencia organizada, los extorsiones, si no haces esto puedo tomar represalias contra ti, no les queda otra que hacerlo. El 26.3% en ese rango de edad dijo que en la escuela ha sufrido violencia verbal, insultos o gritos, el bullying o el acoso escolar, ¿no? Y el INE también revela que de acuerdo a la consulta, los niños y adolescentes que fueron víctimas de violencia, el 18% dijo que fue en la calle, el 16% en su casa, y al ser cuestionados si han sufrido violencia física, el 15% dijo que sí, en la escuela, el 11% en la calle y el 9% en la casa. Y en lo que se refiere a violencia sexual, el 2.9% dijo que ha sufrido este tipo de agresiones en la escuela, el 2.7% en la calle y el 2.6% en su casa. Más de 26,000 niños de entre 10 y 13 años de edad aseguran haber sido obligados a formar parte de un grupo de delincuentes. Más de 26,000 niños en este rango, de 10 a 13 años de edad. Sí, pero te das cuenta las cifras cuando dicen un porcentaje del 2 y tanto por ciento ha sido como obligado, invitado, forzado a pertenecer a grupos de delincuentes, ¿no? Pero si te fijas, por fortuna es bajo, 2, digamos, en la proporción. A eso me refiero cuando digo la inmensa mayoría no está en una situación de que sea la carne de cañón para el crimen organizado. Es un porcentaje menor. Ahora bien, la mayoría se resiste y quiere estudiar y quiere trabajar, ¿no? Sí, bueno, estos son los datos de esta encuesta del INE en una población de entre 10 y 13 años de edad, sí, que contestaron esta encuesta del INE, y que se compagina con el informe precisamente del Banco Mundial, que precisamente habla de la situación de los ninis, no solo en México, sino también en el mundo, especialmente en América Latina, porque el informe se llama Ninis, 20 millones de jóvenes en busca de oportunidades, que es la cantidad de ninis que hay en América Latina. Y bueno, sobre el tema de México, relaciona mucho que la violencia y la presencia del crimen organizado agravan el problema social que representa para México la alta proporción que supera el promedio de América Latina de jóvenes que no estudian ni trabajan. Esto considera el Banco Mundial. Son 7 millones de jóvenes y niños, 7 millones que son ninis mexicanos. Cuando menos lo que dice el informe del Banco Mundial, que a mí en lo personal se me hace muy poco, ¿no? Diría yo. Sí, ahora son 7 millones, pero que debemos insistir, yo no creo que los 7 millones hayan decidido. Sí, claro. No estudiar ni trabajar porque quieran. Ellos de libre albedrío decir, puedo estudiar, puedo trabajar o puedo no hacer nada. Voy a escoger no hacer nada. Yo dudo muchísimo que hayan escogido, habrá, por supuesto que habrá, pero insisto que la mayoría no le gusta esa condición. Quiere oportunidades tanto de trabajo o de estudio o de las dos, ¿no? Pero la sociedad en su conjunto no hemos podido resolverles las demandas de educación y trabajo.
y que muchas de esta situación de los jóvenes que ni estudian ni trabajan, pues tiene que ver también con otros problemas sociales. Uno de ellos, pues es la falta de empleo también en los padres de estos jóvenes. Muchos de ellos provienen de hogares disfuncionales y además de la falta de educación, pues la falta de empleo, porque resulta que de cada 10 jóvenes que ni estudian ni trabajan de esta región proviene de hogares pobres o vulnerables, localizados en 40% de hogares de menor ingreso. Problemas de pobreza, problemas de desigualdad, problemas de desintegración social, ¿no? Entonces estamos viendo más que esto es como consecuencia de otros problemas sociales graves y que se tiene que atacar todos a la vez. Así es, efectivamente. Y bueno, en este documento también del Banco Mundial se apunta que existe un incremento en el número de jóvenes que no estudian ni trabajan y que está relacionado con alzas en el número de homicidios en México, en particular en la frontera norte. Y por supuesto, pues hasta cierto punto lógico, no estudias ni trabajas y puedes representar presa fácil de los grupos de delincuencia organizada que necesitan de quien les haga el trabajo sucio, como se dice. Yo me imagino si hubiese instituciones de seguridad, policíacas y demás corporaciones que fueran o que tuvieran mejores índices de profesionalismo y de credibilidad. Muchísimos de estos jóvenes también acudirían, como sucede en otros países, a denunciar acosos, invitaciones a juntarse con malas personas, pero aquí no lo tenemos, entonces ese es otro problema. ¿Con quién va un joven que es tentado, amenazado, para que se incluya con maleantes? ¿A quién acude? Pues no tiene prácticamente. No tiene, entonces acudir, tiene ¿no? que, por sí sola, yo creo que de hecho se ha contenido más la buena, digamos, el olfato de los propios jóvenes que han contenido, pero podría ser desastroso, ¿no?, para esto, al no tener instituciones confiables. Efectivamente. Me refiero. Ese es otro tema, ¿no? La no confianza que se tiene en instituciones como pueden ser las corporaciones policíacas. Y entonces vamos a ligar todo eso, ¿no? Índices de percepción de corrupción, de ineficiencia de las corporaciones policíacas que diario dan ejemplos de esto y confirman. Entonces, tampoco hay muchas opciones. Y luego le cerramos los espacios o hay espacios insuficientes en el sector educativo de cualquier nivel, ¿no? Y luego el desempleo golpea precisamente o con más fuerza y saña a este sector, entonces los tenemos contra la pared. Sí. Y aquí está, por ejemplo, esta encuesta del INE refleja la situación de los niños de entre 10 y 13 años y que sufren violencia y acoso en la escuela, en la calle y en su propio hogar, ¿no? Y los jóvenes que no tienen acceso a educación ni empleos y que, bueno, son presa fácil de los grupos de delincuencia organizada. Y esto deriva de una combinación de 3 factores. Rápidamente, incremento en la proporción de ninis hombres, por supuesto, la falta de oportunidades laborales para los jóvenes y un incremento en el mercado ilegal que hizo que el crimen organizado demandara más trabajadores. ¿Y quiénes son? Pues los jóvenes. Ahí claro. están. Situaciones que debe atacar el gobierno y mediante el establecimiento de políticas públicas adecuadas para darle acceso a educación y empleo a este sector de la población que son los jóvenes. Totalmente de acuerdo. Muy bien, Francisco, vamos a hacer una pausa, regresamos. La Báscula, Jueves de Gobernanza, con el doctor Francisco Hernández Lomelí. La Báscula, el peso de las ideas. Continuamos en este Jueves de Gobernanza, un tema que también tiene que ver mucho con la, no sé si ya es la idiosincrasia del mexicano, Francisco. Estamos ubicados en niveles muy bajos, en los últimos lugares en corrupción, bueno, mejor último porque somos los peores, ¿no? Pero luego nos ubicamos, según algunas encuestas a nivel mundial, esta que vamos a hablar, por ejemplo, es el consumo de videos porno. Y como Francisco es especialista en temas de comunicación, de medios, por eso decidimos tocar este tema, porque se hizo una encuesta precisamente el año pasado, un sitio de pornografía, que no vamos a decir su nombre para no darle más publicidad, si no al rato todo el mundo va a entrar ahí, pero es una encuesta y México por segundo año consecutivo ocupó el 10º lugar entre los países que más consume videos 3X. Videos pornográficos, es el sitio web más grande del mundo con estos contenidos y ahí México se ubicó en el número 10 a nivel mundial. Obviamente Estados Unidos es el líder
sigue Gran Bretaña, India, Canadá, Alemania, y bueno, y de ahí siguen otros países, pero México está en el lugar 10. A eso sí somos buenos, Francisco. ¿Qué te revela esta encuesta de este sitio de pornografía? Bueno, mira. O yo no sé si porque no tenemos nada que hacer, nos tenemos que ir a ver porno, ¿no? Bueno, es curiosa e interesante a la vez la encuesta, porque podríamos decir, bueno, estamos en el nivel 10, que es un lugar importante, es decir, estamos en el top 10. Bueno, pero si hacemos un poco de números, quiere decir que hay otros países que tienen menos habitantes que México, por ejemplo Canadá, no andará más de 30 millones Canadá, y está en cuarto lugar, si mal no recuerdo. Así es. Entonces quiere decir que ellos ven más que nosotros, porque son menos y cada vez que entren a este sitio web porno, pues les va contando porque se localiza de qué país viene, ¿no? Entonces quiere decir que esos son más asiduos y consumidores de porno que nosotros. Por ejemplo, viene uno allí, la India, un gran consumidor. Sí, pero ellos son 1.000 millones. Es decir, son 5 veces más población que nosotros, ¿no? Es como si dijera en China, bueno, China son claro, va a salir millones, en primer lugar. Entonces, eso no quiere decir, y no disculpo, que seamos unos buenos usuarios, ¿no? Lo que quiero decir es que proporcionalmente no estamos en 10, sino estaremos un poquito más abajo, pero estamos en un lugar. Ahora, ¿a qué obedece eso? La verdad es que no lo sé mucho, no sé muy bien exactamente las razones. Puede haber muchísimas, ¿no? Es decir, te preguntaría, ¿hay estudios que digan por qué la gente ve pornografía? ¿O no los hay? Yo supongo que debe haber estudios, ¿no? Pero te quiero decir que puede haber muchos usos. Alguien puede decir lúdico, vamos a reírnos, pues vamos a ver videos porno, ¿no? Otra gente se lo tomará más en serio para otras cosas. No sabemos realmente las motivaciones, ¿no? Ahora, lo que sí es que están libres, no se restringen, ¿no? Sí, gratuito. Además es gratuito. Saben dónde encontrarlos gratuito, ya no es necesario pagar, ¿no? Por unos sitios. Que ofrece las estadísticas es gratuito. Y la verdad es que exactamente las motivaciones no lo sé. Ahora bien, esto tiene una correspondencia. Si uno echa una miradita a un kiosco de periódicos, ¿qué ves ahí? ¿Qué yo voy por ahí por el centro y me gusta mirar por allí los kioscos, etc. Está lleno también de pornografía de otro nivel. Entonces lo que hacemos al entrar en internet es pues una práctica que existe también podríamos decir, en el offline, ¿no? En el mundo no virtual, sino en el mundo real, y ahí está. Entonces no es extraño que si existe y hay toda esta oferta en publicaciones o incluso en lugares, ¿no? En sitios, en bares, etcétera, pues ¿por qué no haces el tránsito hacia internet, ¿no? Más bien a mí lo que me llama la atención es, por ejemplo, en países más restrictivos como la India. Me llamó la atención que la India esté ahí. Ahí, que hay más restricciones en los materiales impresos, etcétera. Pues digamos la salida es a través de internet, ¿no? O en el caso de Estados Unidos, que es el mayor consumidor según este sitio, por lo menos de su sitio, ¿no? Los mayores consumidores vienen de Estados Unidos. También corresponde... Y también quizá uno de los mayores productores de contenido pornográfico en el mundo, ¿no? Y corresponde también con su oferta que hay en todos los demás formatos, ¿no? En revistas, videos, películas, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, también lo que nos indica este estudio curioso es que el porno pues, es una industria. Es una industria transnacional, globalizada. Miles de millones de dólares. Miles de millones de dólares. Y que también está bien posicionada en la revolución de Internet, ¿no? Que encontraron muy bien su nicho. Sí, fíjate, me llama la atención. ¿Cuáles son las motivaciones de la gente cuando ve porno? Tú dices, quizás sea con fines lúdicos.
tal vez sea una de esas de las motivaciones, porque ahora que se estrenó una película de la Guerra de las Galaxias, bueno, hubo gente que se metió y leí más o menos todo el informe, y este dato precisamente decían, cuando se estrenó la Guerra de las Galaxias hubo gente, porque hay una película con contenido pornográfico que hace una parodia de esta película, y pues se estrenó la película, bueno, se volvió a difundir esta película, a proyectar, y hubo gente que se metió a buscar esta parodia pornográfica de la Guerra de las Galaxias. Ahí con fines lúdicos, para reírse, como tú dices. Sí, es parodias, en fin, ¿no? O hacer versiones de películas, incluso infantiles o para todo También. público, hacer la versión 3X, ¿no? Es decir, no, Las lo que quiero decir... para adultos. Sí, lo que quiero decir es que no necesariamente tenemos que asociar que sea pornografía a que sea estrictamente un usuario pervertido, a esto me refiero, ¿no? No toda la gente que ve porno es pervertida, eso hay que dejarlo Eso claro. exactamente, ¿no? Es bueno, pues se ve y como otra práctica, ¿no? Pero no debemos asociarlo a un usuario, ya sea constante o eventual, a que sea un pervertido o cosas así, ¿no? No, simplemente puede haber múltiples motivaciones lúdicas, ver una parodia, reírse, etcétera, ¿no? Efectivamente. Y bueno, este sitio, por ejemplo, da a conocer en este informe que señala que hay un furor mundial por pornografía, ¿no? Y tan solo un dato, tan solo esta página, y nada más esta página del que estamos hablando, que es un solo sitio. Hay muchísimos sitios, cientos. miles de sitios, yo no sé si millones de sitios pornográficos, pero tan solo este, que da el informe, registró en 2015, fíjate, 4.392 millones de horas, ¿no? De gente que entró, es decir, 87.849 millones de videos vistos. Ese es el equivalente. Esto quiere decir que es como si cada persona en el mundo mirara 12 videos anuales de este sitio que sucede, está en Montreal, Canadá, ¿no? Pero fíjate, es como si todos en un año viéramos 12 videos pornográficos, todos los habitantes de la Tierra en un año. Esa sería nuestra cuota, repartida democráticamente. Pero tan solo en este sitio, ¿eh? Por eso ellos hablan de que hay un furor mundial por la pornografía. Y por primera vez también ya en 2015, el año pasado, que es de este informe, el celular también superó ya otros dispositivos que se usan para ingresar a esta página, especialmente con 52% de las visitas. Dejó ya en segundo lugar a la computadora con 36% y a la tablet con el 10%. O sea, ya el teléfono móvil también lo utilizamos para ver pornografía. Interesantes los datos, ¿no? Sí, además yo creo que eso es bueno para ponderar la información, es decir, primero es una tendencia mundial, es una industria globalizada que manejan muchísimos miles de millones están en juego y como tal, bueno, pues tiene estrategias múltiples para posicionarse en el gusto de los usuarios, ¿no? Yo recuerdo en los primeros estudios que se hacían de Internet, allá por los años 90, cuando iniciaba Internet, era que las empresas que rápidamente empezaron a utilizar de Internet fueron las compañías de contenido erótico, podemos decir, ¿no? Sí. Por ejemplo, las revistas de Playboy, etcétera. Antes de que fuera moda Internet o que se regularizara su uso, ellos ya estaban allí. Y fíjate, y paradójicamente Playboy es una de las primeras empresas de contenido erótico que cerró sus contenidos en línea. Por eso yo no lo puedo competir con estos monstruos de contenido pornográfico. Ya no. Y lo cerró. Y ahora nada más tiene su edición tradicional, ¿no? Sí. Impresa. Pero fíjate, como hay un apartado para México y que ya mencionamos que México está en el top 10, en el número 10 de consumidores de pornografía, México se mantuvo en la media de tiempo que le dedican a cada visita al promediar 8 minutos y 50 segundos. O sea, cada mexicano que entra a este sitio en promedio está 8 minutos con 50 segundos y a la proporción de mujeres que ven porno en México subió a 28% contra 72% de los hombres el año pasado. Es decir, según este sitio, poco a poco las mujeres también van. Digo, yo no sé cómo saben que alguien está, porque también puedes falsear tus datos, ¿no? Sí, también. Entonces, no sé cómo le haga, pero en cuanto a la edad, la población que busca más videos, pues tiene entre 18 y 24 años. Y luego, las peores horas de la semana para la pornografía son los sábados, entre las 6 y las 10 de la noche.
O sea, los sábados a esa hora, dice, no, casi nadie entra. Pues porque hay fútbol, es el otro espectáculo, ¿no? Y luego, casualmente, los picos más altos se dan de martes a jueves en el mismo horario, de 6 de la tarde a 10 de la noche, ¿no? Así están los datos de este sitio. Me pareció interesante, bueno, que indica algo también de cómo somos los mexicanos y rasgos de la cultura de los mexicanos, ¿no? Sí, de acuerdo, somos usuarios y también lo que sí está probado, yo sí he visto otros estudios, es que es un fenómeno el de consumir pornografía mayoritariamente de hombres, Sí. y las mujeres en menor medida, ¿no? Así es. Y bueno, un dato relevante que dice este sitio, no yo, es que por primera vez en México hay una paisana, no voy a decir el nombre, que es de Monterrey y que es la número 1 que buscan en el género de actriz porno. Yo no Eso sé sí no sabía. Eso sí bueno, no sabía. gracias, Francisco. Llegamos Encantado. al final de la báscula en este jueves de gobernanza con el doctor Francisco Hernández Lomelí. Gracias, Francisco. Buenas Gracias a tardes. usted. Buenas tardes. La báscula, el peso de las ideas.